días a todos. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio de esta mañana. En CRECIG, como ustedes saben, tenemos un calendario académico de discusión anual en donde vamos promoviendo este tipo de actividades de análisis, cumpliendo con nuestro mandato de difusión de los métodos alternos de resolución de conflictos. Una de las cosas que nos tiene más orgullosos en CRECIG es poder ofrecer un foro de discusión, un foro para la comunidad jurídica, la comunidad arbitral, en donde podamos reunirnos de vez en vez y poder platicar, discutir y avanzar. Una sociedad que se cuestione, una sociedad que piensa, es una sociedad que avanza. En esta oportunidad nos sentimos muy orgullosos y contentos de poder organizar conjuntamente esta actividad con la Asociación Guatemalteca de Arbitraje, AGA, y para dar la bienvenida formal y dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al licenciado Alejandro Solares de AGA. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Carolina, y por supuesto muchas gracias a CRECIG, primero por el espacio y la oportunidad de poder organizar este evento en conjunto con la Asociación Guatemalteca de Arbitraje, AGA. Yo les voy a tomar solo unos breves minutos. La idea es poder dar a conocer esta gran iniciativa que se formó por varios colegas practicantes del arbitraje, que surgió precisamente en un almuerzo de deliberación de un tribunal, con la idea de poder formar una asociación en la cual se reunieran todos los practicantes del arbitraje, con dos propósitos fundamentales. El primero es que sirviera como un vehículo para actividades académicas, de capacitación, en espacios como estos, precisamente, en los cuales podamos discutir ideas, tener excelentes panelistas como tenemos en esta oportunidad de aprender de ellos. Y la segunda fue también tener una organización, una entidad con personalidad jurídica que pudiera representar a esta comunidad arbitral y que tuviera una voz para esta comunidad. Y pues en este esfuerzo ya hemos hecho algunos eventos. Estamos lanzando un programa de capacitación con el organismo judicial, con la Escuela de Estudios Judiciales, para implementar un taller para jueces y magistrados, que es un esfuerzo que ha tomado la organización bastantes esfuerzos para lograrlo, pero creo que va encaminado. También estamos en otros esfuerzos para llevar a cabo una reforma a la ley de arbitraje, que son esfuerzos que se hacen en conjunto con toda la comunidad arbitral y que benefician a todos los usuarios y practicantes del arbitraje. Con eso solo quisiera invitar a todos aquellos que todavía no estén participando en la asociación y que les pueda interesar, que se acerquen. En la medida que seamos más asociados, pues esto va a ir creciendo y la idea es ir difundiendo el arbitraje como un método alterno de resolución de controversias efectivo, práctico, y pues que últimamente deje la solución final a las partes que son los usuarios finales de estos eventos. Con eso quisiera darle la bienvenida también a nuestro moderador Ignacio Gracioso y a los panelistas con este gran tema que es la inconstitucionalidad del artículo 291, que es un tema bastante interesante y que sin duda queremos aprender muchísimo de los expositores. Por eso les dejo. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos amigos de CRECIG. Estamos muy emocionados esta mañana. Este tema ha generado muchísimo interés. Un breve contexto muy rápido del tema antes de dejarlos con el doctor Orellana. Bueno, estas relaciones de agencia, distribución y representación son bien relevantes en Guatemala. Creo que por dos razones en particular. Una, porque es una modalidad bien frecuente de, digamos, poner a circular en el mercado productos, no siempre de afuera, pero en muchos casos que se fabrican afuera y se comparten los riesgos y beneficios de esa operación.
pero dos, creo que desde una perspectiva legal bien importante, porque hay muchas relaciones, algunas de larga data, algunas históricas desde hace muchas décadas, que no solo encuadran en esa relación que regula el 291, sino que además en muchos casos no están reguladas contractualmente. Entonces, siempre los abogados, ustedes no me dejarán mentir, cuando se dan por terminadas esas relaciones, ya sea que estén reguladas contractualmente o no, o se inicia una nueva relación de agencia, de distribución, de representación, pues es algo que revisamos con mucho cuidado, que tiene implicaciones importantes, que tiene un régimen de terminación un poco riguroso, ¿verdad? Entonces, y que da lugar a indemnizaciones, como sabemos y como lo establecen estas normas. Y por supuesto eso da lugar a disputas que hasta hace poco estaban reguladas en el 291 a través de un arbitraje, pues por default, le llamo yo, un arbitraje que salvo pacto en contrario, pues se dirimían todas las disputas por ese medio. Y creo que esa norma, el 291, siempre ha sido medianamente polémica. Hace 12, 13 años, cuando en un desayuno similar a este, solo que en esa ocasión organizado por Juristec, se organizó y se discutió la sentencia, que es como el antecedente de esta, una sentencia de inconstitucionalidad en la que también se impugnó el 291, pero a diferencia de este caso, esa sentencia fue declarada sin lugar. Y recuerdo que hubo mucha discusión, seguramente muchos de los que estamos en este cuarto estuvimos en esa ocasión, y nuevamente generó mucho interés. Entonces, por eso es que de parte que sí nos pareció un tema interesante. Vimos que había un esfuerzo de AGA también de tratar el mismo tema, y por eso coordinamos y hicimos este esfuerzo en conjunto. Entonces, quiero solo contarles cuál va a ser la dinámica. En primer lugar, le vamos a dar el espacio al doctor Gabriel Orellana, que es el interponente de la acción, para que nos cuente brevemente cuál fue el planteamiento y cuáles fueron las consideraciones de la Corte. Y luego vamos a pasar un espacio para intercambiar algunas preguntas que voy a dirigir a los panelistas. Nos acompaña el doctor Mayora y el licenciado Chávez Bosque. No quiero perder tiempo en presentarlos, creo que su nombre los antecede, todos los conocen, son destacados juristas y notables abogados, y de verdad que no uso esas palabras ligeramente. Todos los conocemos, árbitros experimentados, litigantes con mucha experiencia en el área constitucional también, y por supuesto que lo más apropiado era invitar al doctor Orellana, el solicitante de la acción, y también compartir ese panel con el doctor Eduardo Mayora y el licenciado Francisco Chávez Bosque. Así que con esa introducción le voy a pedir al doctor Orellana que venga aquí al frente para presentarnos las bases de esa inconstitucionalidad. Adelante, doctor. Queridos amigos, creo que todos ustedes conocen el texto de la sentencia, de tal manera que más sustancia puede tener que les cuente, como bien nos dijo nuestro presentador, el origen de este caso. Así como hemos oído y escuchado que algunas de estas instituciones relacionadas con el arbitraje en Guatemala han nacido como en los antiguos griegos al calor de una mesa. Igual nosotros, con algunos colegas aquí presentes, el licenciado Palmieri y el doctor Villarreal especialmente, tenemos un grupo de estudio informal, y a diferencia de los almuerzos nosotros desayunamos. En este desayuno se planteó una inquietud por parte de quien les habla por varias razones históricas. La primera, que mi tesis de grado yo la escribí sobre el tema del contrato de agencia en el derecho mercantil guatemalteco. Segundo, porque ocupando una curul en el Congreso de la República, me tocó participar con el querido amigo y maestro doctor Francisco Villarreal Kramer en la revisión del proyecto de ley de arbitraje que en aquel momento impulsaba el Banco Mundial, y posteriormente porque en la cátedra de Derecho de los Tratados empezaron a surgir una serie de dudas
que se nos fueron planteando poco a poco y llegó la coyuntura en que examinamos una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad en materia de arbitraje, como bien nos relató nuestro presentador. Esto nos llevó a cuestionar varios aspectos, pero les soy franco, más nos interesaba el punto de vista del derecho de los tratados. En otras palabras, a donde quiero llegar y el meollo del planteamiento, resulta que, si ustedes recuerdan bien, la modificación que se le introdujo al Código de Comercio y especialmente al artículo 291 tiene una razón de ser que está especificada en el mismo decreto, que es adaptar la legislación guatemalteca al CAFTA. Ahora bien, al realizar este interfaz, como dicen los informáticos, tenemos que reconocer una cuestión de principio. Desde ese primer momento se está privilegiando única y exclusivamente a los estados que son parte del CAFTA y haciendo una discriminatoria, entre comillas, en perjuicio de terceros estados, de nacionales de terceros estados que no forman parte del CAFTA. Entonces nos motivó mucho esta situación y encontramos adicionalmente que esta introducción de la modificación que se le hizo al artículo 291 de alguna manera no tenía un sentido técnico, porque en primer lugar quebraba, si se puede decir así, el concepto fundamental, básico, intrínseco del arbitraje, como es la voluntariedad de las partes. De esa manera es que teníamos unas normas dentro del propio Código de Comercio que obligaban al arbitraje en ciertas ocasiones. La Corte eufemísticamente dijo que no, que era simplemente estimular ir al arbitraje, pero el efecto práctico era que la prioridad procesal la tenía el proceso de arbitraje. Sin embargo, en el artículo 1039 del Código de Comercio se establece el arbitraje como norma general para todos los contratos mercantiles. Y recordemos que los contratos de agencia, distribución y representación también son contratos mercantiles. Entonces, esto planteaba en su momento para el juez que conociera de este caso o eventualmente el tribunal, que hay una norma general y una norma especial. Obviamente el artículo 291 es en su normativa tal como se impugnó, era la norma especial. Entonces acá nuevamente nos regresa al tema del derecho internacional. Y acá hay un tratado que no debemos perder de vista, que es la Convención de Nueva York, donde señala, entre algunas de las normas, pero la más notoria, es que exige que la cláusula arbitral esté por escrito. Pero cuando ocurre el caso, como estaba plasmado en el artículo 291, nos enfrentamos a lo que algún sector de la doctrina ha llamado el arbitraje ficto, es decir, un arbitraje donde no concurre la mutua voluntad de las partes contratantes, sino que una de ellas lleva una ventaja, porque el legislador le ha permitido o le ha establecido un tobogán que le favorece para llegar al arbitraje. Ahora bien, este arbitraje, quedémonos en un primer nivel, se queda hipotéticamente en el derecho guatemalteco. Obviamente,
si la situación se mantiene, ese laudo puede ser ejecutable y ejecutado sin ningún problema en Guatemala porque se dictó de conformidad con el sistema jurídico guatemalteco. Pero si ese laudo lo queremos ir a ejecutar al extranjero, ¿qué pasa? Porque sencillamente para muchos tribunales extranjeros, que incluso en algunos sistemas se exige la homologación de ese laudo, obviamente ese laudo no reúne la esencia del arbitraje porque no hubo mutuo acuerdo de voluntades. Entonces acá planteamos sobre estos lineamientos muy generales y que después podemos entrar en detalles. Planteamos la acción de constitucionalidad, pero les digo, nuestra motivación fundamental era examinar el tema desde la perspectiva de los tratados internacionales. Y aquí nos encontramos con un problema que yo llamaría cariñosamente estructural. ¿Por qué estructural? Porque fíjense que en Guatemala rige un principio que viene ya de antaño, ni siquiera fue introducido constitucionalmente, sino a través de las distintas leyes orgánicas del organismo judicial. Hablo de 1920 y tantos, 1939, etc. Pero el punto es que dice que todos los tribunales observarán el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier tratado internacional. ¡Qué bonito! Esto ha sido interpretado por los tribunales de Guatemala con un criterio civilista, decimonónico, pero ¿qué pasa hoy en día? Si nosotros vamos a la Corte de Constitucionalidad a plantear la inconstitucionalidad de un tratado internacional, nos van a decir que no es posible, que la Corte es incompetente para hacerlo, porque Guatemala, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, rige su conducta internacional conforme a los principios, reglas y prácticas del derecho internacional y que en armonía con esos principios, esas prácticas internacionales, rige para Guatemala la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y por lo tanto la nulidad de ese tratado debe ser planteada ante un tribunal internacional. Entonces, ¿en qué quedamos? La Constitución nos dice que la justicia se imparte en conformidad con la ley de Guatemala. Entonces, vean ustedes que en este momento estamos como aquel adolescente que está creciendo y que la ropa cada vez se le va encogiendo porque él va creciendo y la ropa le queda chiquita. Ese es un problema que es importantísimo tenerlo presente para casos futuros porque Guatemala está cada vez más inmersa en la vida internacional. Si ustedes ven el primer tomo de la revista guatemalteca de Derecho Internacional, escrito en 1954, van a encontrar un artículo que, si mal no me falla la memoria, lo escribió, y en paz descanse, también el querido amigo y maestro Gabriel Vicuña, con el título de Una internacionalización cada vez más creciente. Ahí se hace una lista de las instituciones y los tratados de los cuales Guatemala en aquel momento formaba parte. Si comparamos esa lista con la lista de tratados que tenemos al día de hoy, es 4 o 5 veces mayor. Esto nos demuestra que cada vez más estamos, repito, inmersos en una internacionalización que nos debe obligar a replantear muchas de nuestras antiguas concepciones, de muchas concepciones que fueron válidas en su momento, pero que al día de hoy ya han dejado de tener, vamos a decir, validez
dentro de los procesos de globalización, de internalización, etc. Entonces tenemos pues un primer punto. Otro segundo punto que creo que vale la pena destacar como resultado de esta sentencia es que nosotros le hemos denominado que es un caso de jurisprudencia de segunda generación. ¿Por qué de segunda generación? Porque si ustedes analizan, por ejemplo, la sentencia de 2016, si no me falla la memoria, es una sentencia que se basa en la mera interpretación de los textos legales. Este segundo caso ya no utiliza solamente el texto legal, sino que la sentencia, aquella dictada hace unos 12 años, sirvió precisamente como piedra angular para poder hacer el planteamiento de la inconstitucionalidad. En otras palabras, lo que buscábamos en esa sentencia, si es que lo tenía, eran por las posibles falencias de que adoleciera esa sentencia. Y parte de ese punto era precisamente el fundamento de los tratados como parte integral del cuerpo jurídico guatemalteco. Entonces aquí teníamos pues ya la premisa fundamental para poder realizar este planteamiento, y nos encontramos pues con la crítica constructiva en el sentido de que nuevamente vale la pena, y creo que este caso es tal vez el primero en el sentido de poner una pica en Flandes en cuanto a hacernos tomar conciencia de que no solo en el arbitraje, sino que en otras muchas leyes de Guatemala el aspecto internacional ha sido abandonado, ha sido descuidado, pero que seguimos con el punto fundamental de hasta dónde forma parte del parámetro de constitucionalidad. A nuestro juicio, la Corte soslayó este punto fundamental, utilizó el criterio de regresar a la esencia contractual y básica del arbitraje, que es el mutuo acuerdo de las partes, el derecho a la defensa, el derecho de acceso a la jurisdicción como un derecho fundamental y prioritario sobre el arbitraje, que es un derivado contractual. Pero esto es, digamos, precisamente el meollo de esta sentencia que, como bien también se ha dicho hoy, vale la pena seguirla estudiando porque tiene otra serie de implicaciones. Y me voy a referir a la tercera implicación, cuál es el hecho de que la Corte rehusó considerar y analizar y acoger, por qué no decirlo, el pacto de sumisión. El pacto de sumisión, ustedes recordarán que es muy simple, parte y consecuencia de la vida internacional, y un pacto que comienza no ahora, nace o se reconoce desde el Código de Bustamante en los años 20. Las partes tienen derecho de escoger el ordenamiento jurídico al cual quieren someter sus contratos. No hay para dónde. De tal manera que si dos contratantes quisieran someter sus contratos a la forma y fondo de la ley de Singapur, teóricamente eso no hay problema en tanto ellos dos estén de acuerdo. Puede ser que también decidan sobre esa base someter su caso a un tribunal de la jurisdicción de otro país o incluso a la jurisdicción arbitral, pero de un tribunal
cuya sede esté ubicada fuera de Guatemala. Todos esos aspectos son precisamente los que a nuestro juicio conculcaban la libertad contractual de las partes y que se agravaban en casos en los cuales, para poner un ejemplo, si bien no existía contrato escrito, podría suponerse, o por lo menos pudo ser la interpretación de una de las partes, que en vez de existir un contrato de agencia, distribución o representación, lo que existía era un contrato de negocio en participación, o que existía cualquier otra modalidad semejante, hasta, ¿por qué no decirlo?, una sociedad de facto. Pero el punto base en todas estas reflexiones nos regresa al inicio diciendo que hoy por hoy la Corte, con esta sentencia a nuestro criterio, lo que hace es reconocer y llamémosle sustentar con mayor solidez la característica esencial del arbitraje, del convenio arbitral. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que de que es la voluntad de las partes la que decide si vamos o no al arbitraje. Con esto concluyo porque tenemos mucho camino por delante y creo que más estimulante va a ser el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orellana. Quisiera invitar entonces a los panelistas que me acompañen aquí al frente para empezar la fase de panel y de discusión. Adelante, por favor, doctores Orellana, Mayora, licenciado Chávez Bosque. Muy interesante oírlo, doctor Orellana. La verdad es que creo que, oyendo el espíritu o el núcleo, el corazón de su planteamiento, era un planteamiento que se basaba mucho en el derecho internacional público. Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero la primera pregunta se la quería dirigir al doctor Mayora. La Corte no acoge la inconstitucionalidad con base en el planteamiento de la incongruencia con el derecho internacional, más bien lo acoge porque reconoció o entendió que había una violación al libre acceso a los tribunales, regulado en el artículo 29, y también como una violación a la autonomía de la voluntad en ejercicio de la libertad de comercio y la libertad de industria. Yo le quisiera preguntar sus consideraciones de la sentencia, si cree que en efecto, en su opinión, hay violaciones a estas normas constitucionales y que por ende la sentencia fue debidamente acogida. Bueno, ¿se escucha? Muy bien. Buenos días, muchas gracias a CRESIG y a AGA por esta invitación. Perdonen ustedes que me presente ante tan distinguida audiencia con planta de turista, pero es que efectivamente después de esta actividad voy al aeropuerto a emprender un viaje. No es por falta de consideración a todos los distinguidos colegas. Esta sentencia, creo yo, refleja desde el punto de vista técnico algo que, en mi opinión, ocurre con más frecuencia, y es un desorden argumentativo y una falta de hilación adecuada de los argumentos y las bases para la resolución final. Viendo hacia más o menos poco más de la mitad de los considerandos, realmente pensé
que la Corte iba a decir, pues aquí no hay una imposición del arbitraje, aquí no hay un impedimento para acceder a la tutela judicial efectiva, como pueden ver en las sentencias anteriores de este tribunal. Claramente se ha dicho que las partes tienen una opción, claramente se ha advertido que no hay un impedimento, y en eso, en el párrafo siguiente, se dice: en vista de esta presunción pro arbitraje, es una disposición obligatoria que impone el arbitraje. Yo me quedé francamente un poco extrañado, imaginé que hacía falta una página que se fotocopia o algo por el estilo, pero no. Y creo que esto es problemático porque todos en el curso del ejercicio de nuestra profesión no solo tenemos la necesidad, sino la obligación de imponernos del contenido de los fallos de los tribunales para hacer valer en representación de nuestros clientes los derechos que consideremos que les asisten. Pero para no disgregar más y responder a la cuestión de Ignacio, creo que el abordaje de la Corte es defectuoso porque, como ya lo ha explicado con toda claridad Gabriel, lo que se le estaba haciendo ver al alto tribunal era un problema jurídico totalmente de otra índole. El problema realmente aquí no es que se haya violado la autonomía de la voluntad de las partes, no es un impedimento para acceder a la tutela judicial efectiva, no es un impedimento para hacer valer los derechos, etcétera, etcétera. Porque realmente examinemos bajo el texto original del artículo 291 del Código de Comercio cuál era el coste para las partes de acceder, si esa fuera su voluntad, a la jurisdicción del Estado por la vía del juicio sumario. Pues más o menos escribir 3 líneas y media. Este acto de costo. Sometemos el presente contrato de la agencia de representación comercial o de distribución a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la Ciudad de Guatemala por la vía del juicio sumario. Ese acto de costo. Entonces, creo yo que demasiada tinta se ha vertido en el fallo para procurar, digamos, sustentar lo contrario. Eso no quiere decir, como ha explicado con toda claridad Gabriel, que no haya un problema, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista técnico en materia arbitral. Cuando me haya pasado tiempo me dices que no confíes. Comencemos de atrás para adelante. Reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Entre otras cosas, uno de los elementos importantísimos para negar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, sobre todo en materia de arbitraje comercial internacional, se refiere a la formación del convenio arbitral. Existe por escrito, consta ahí la decisión inequívoca de las partes de someter una o más disputas a arbitraje. Era materia disponible, tenían las partes capacidad para someterse al arbitraje. Entonces, ¿qué pasa con este convenio arbitral tácito
del 291 en su versión anterior a la publicación de esta sentencia, que no hay forma de determinar si en materia de reconocimiento de ejecución, bajo por ejemplo la Convención de Nueva York, la Ginebra, etc., realmente esos elementos que son condiciones indispensables para la validez del convenio arbitral y por lo tanto el reconocimiento de ejecución del laudo existen o no. Vayamos a la posible anulación, que por revisión, como lo dice nuestra ley de arbitraje, de paréntesis, vayamos a la posible anulación del laudo. Una vez más. Una de las fundamentales es que el convenio arbitral, sea en el propio contrato o por aparte, reúna los elementos de la validez que ya hemos mencionado y no repito. Entonces, ese convenio tácito del 291 no permite realizar ese examen. Además, y con esto concluyo, hay un problema de índole práctico que, por así decirlo, contradice el propósito del legislador plasmado en los considerandos y que explicaba el doctor Orellana. Y es que ese convenio tácito carece de las características que un convenio arbitral debe contener para ser eficaz, para ser práctico. ¿Cuál es la sede? 1 o 3 árbitros. ¿En dónde se realiza el arbitraje? ¿Quién nombra a los árbitros? ¿Cómo? Es decir, ese convenio tácito raya la frontera del llamado convenio o acuerdo arbitral patológico. Pero ¿qué ocurre? Bajo la ley modelo UCITRAL y bajo nuestra ley, para llenar todas esas lagunas, que son tantas que superan las que hay en el PETEM, todas esas lagunas solo pueden llenarse acudiendo a la justicia estatal. Entonces, se suponía que para resolver lo exigido por el ER-CAFTA, pues vamos a disponer un convenio arbitral tácito. Pero con tantas lagunas, con tantos vacíos, que las partes tienen que terminar en un juzgado para que se resuelvan todos estos elementos ya indicados. Entonces, en resumen, realmente pienso que fue desafortunado el convenio arbitral tácito desde un principio. Pienso que plantea problemas serios en materia de reconocimiento y ejecución, sobre todo a nivel internacional, como ya señalaba acercadamente Gabriel. Pienso que plantea problemas en términos de la revisión de la validez del convenio arbitral y que, por último, regresa a las partes estatal por la cantidad de lagunas que el convenio tácito contenía. Gracias. Doctor licenciado Chávez Bosque, yo quisiera que tocáramos un momento la sentencia anterior, que se ha mencionado ya un par de veces, que digamos el planteamiento era no idéntico, pero sí similar a este. Esa sentencia es la 316-2012, que buscaba declarar inconstitucional la misma norma que ahora se impugna. Como dije, no son los mismos planteamientos, pero en ambos se denunciaba una violación al libre acceso a los tribunales, es decir, al artículo 29. Lo que quisiera plantearle es, uno esperaría que si hay un cambio de jurisprudencia, obviamente son distintas cortes, pueden haber cambios o giros jurisprudenciales, pero si hay suficiente fundamentación en la sentencia para justificar un cambio de criterio y si fue debidamente razonada en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, creo que respondiendo en 2 o 3 palabras, hay una abierta contradicción en los dos fallos. Y creo que eso es parte del zigzag jurisprudencial al que de alguna manera nos ha acostumbrado nuestro sistema jurídico. Hace algunos años nos enfrentamos con el tema de si el medio de impugnación adecuado para la primera resolución, la resolución de trámite de una demanda, era la revocatoria o la nulidad. Una corte decía que era la nulidad, la otra después dijo que era la revocatoria, y así estuvimos durante bastante tiempo. Ahora el tema es un poquito más complejo y lo quiero señalar de entrada. Les faltó explicar por qué el cambio de jurisprudencia. No bastaba con negar que no había contradicción, como lo hicieron posteriormente, sino debieron haberlo explicado. Sobre todo, y ojo, porque hubo 2 magistrados que participaron en las 3 principales sentencias que atañen al artículo 291 del Código de Comercio. El ponente, Roberto Molina Barreto, y Pérez Aguilera. Ellos se quedaron en deuda con el foro. Nos tienen que explicar con más detalle por qué el cambio de jurisprudencia. Pero vayamos un poquitito al pasado. Todo empieza, creo, alrededor del año 2010, con el caso 2202. Era un amparo en el que un juez que admitió a trámite una demanda relacionada con un contrato de agencia, a petición de la parte actora, se inhibe y manda el expediente al Senado, si no me equivoco. Se plantea el amparo y la CC toca el tema de la limitación a la jurisdicción ordinaria que está dando la existencia de una normativa de arbitraje obligatorio. Sin embargo, por la naturaleza de la acción no entra a hacer la contrastación con el artículo 21 de la Constitución. Y concluyen que el juez ha actuado correctamente, pues aplicó la ley procesal vigente en ese momento. Tan solo un año después viene ya la sentencia que fija el parámetro principal, y es el caso 387. Aquí la Corte hace énfasis en que el arbitraje debe surgir de una declaración de voluntad expresa, la voluntad libre de las partes de optar por un mecanismo alterno para la solución de su conflicto. Y hace énfasis en que el artículo 29 garantiza la libertad de acceso a los tribunales para resolver las diferencias, y que si bien el legislador puede imponer ciertos requisitos, ciertas condiciones para hacer uso de esa garantía constitucional, esas condiciones, esos requisitos no pueden ser arbitrarios. Y en suma, si el legislador obliga a que determinados asuntos tengan que resolverse por la vía del arbitraje, está creando una norma arbitraria que choca de frente con el artículo 29 y por consiguiente no puede seguir viviendo en el ordenamiento jurídico. Hay una frase que nos hubiera servido mucho, Gabriel y Eduardo, en la acción de inconstitucionalidad contra aquel artículo de ley orgánica del EPP, y que más o menos dice: esa facultad legislativa no puede abolir el contenido esencial de ese derecho. Se está refiriendo al acceso a la justicia. Por lo que el legislador no puede imponer obstáculos o dificultades arbitrarias o caprichosas. Creo que esto es la esencia del fallo. Poquito más de 12 meses después, se emite la famosa sentencia del 1316. Y aquí la Corte entra a conocer el artículo 291 del Código de Comercio en sus frases que dicen: se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse
por la vía sumaria judicial. Y la Corte arriba a la conclusión que esa frase no es inconstitucional porque no obstaculiza el acceso a los tribunales de justicia, puesto que las partes perfectamente lo pueden estipular en un contrato. Pero ojo, si no lo estipula, quiere decir que expresamente aceptan al arbitraje como un mecanismo de solución del conflicto. Aquí están aceptando, en pocas palabras, el arbitraje ficto, el arbitraje tácito, que se han referido mis colegas anteriormente. 12 años después tenemos la 5985, que nuevamente retoma los principios de la 387. El arbitraje tiene que partir de la libre voluntad de las partes, no puede ser impuesto por el legislador. Si el legislador lo impone, y en este caso establece una preferencia tácita, el legislador está creando una norma o ha creado una norma arbitraria que no puede subsistir en nuestro ordenamiento, y con base en ello declara pues, la inconstitucionalidad de esas frases. Pero que voy a dejar por el momento el tema de la aclaración. Esto lo ponemos más tarde. Muchas gracias. Así es. Y gracias por esa respuesta tan estructurada y darnos todas las bases. Doctor Orellana, ¿usted quiere agregar algo? Una breve acotación, porque creo que el momento es propicio. Es para introducir un elemento que nosotros tuvimos muy en consideración y que aparece mencionado tangencialmente en la sentencia. Es el hecho de que en materia de sentencias constitucionales tenemos que tener en consideración que la cosa juzgada no opera como que si fuera en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en materia constitucional la cosa juzgada opera casi igual que en lo civil y en lo penal cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma. Se expulsan del ordenamiento jurídico y allí no hay vuelta atrás. Pero cuando una sentencia en jurisdicción constitucional declara la improcedencia de un planteamiento, ese planteamiento se puede revisar 5, 10, 15, 20 veces con los distintos argumentos o los mismos argumentos, las mismas partes o partes diferentes, pero no hay cosa juzgada. De tal manera que este punto para nosotros era muy importante. ¿Por qué? Porque cajoneramente el Ministerio de Economía siempre traía a colación que, como dijo en tal sentencia, esto ya tiene es palabra de Dios, escrita en bronce, piedra, lo que ustedes quieran, pero ya es intocable. Pero lo que no tomara en cuenta, como dicen los esperantes, no había parado mientes el Ministerio de Economía, era que esa sentencia había declarado improcedente el planteamiento de inconstitucionalidad. Ergo, sí se podía nuevamente plantear el caso. Y en estas sentencias que Francisco muy acertadamente mencionó, se desprende una línea jurisprudencial que no afectaba lo que resolvió al final en esta última sentencia la Corte de Constitución. Era perfectamente compatible porque unas sentencias iban en el mismo sentido de esta sentencia o los planteamientos habían sido declarados improcedentes, por lo tanto la vía estaba expedita para plantear la inconstitucionalidad. Gracias. Aprovechando que tiene ahí el micrófono, quiero tocar un tema con muchas implicaciones prácticas y es el relacionado a la aclaración y a la ampliación. Había muchas dudas sobre cómo quedaban los procesos arbitrales en curso y tal vez la pregunta para usted y si quieren añadir después los otros panelistas es ¿qué dice esa aclaración y ampliación y cómo afecta o cómo quedan esos procesos arbitrales
cuyo inicio del procedimiento fue previo a la declaratoria de la inconstitucionalidad? Bueno, yo diría que la Corte de Constitucionalidad en esta materia ha abordado el problema diciendo muy claramente que desde el momento en que se plantea la demanda ante el tribunal arbitral hay una perpetuatum jurisdictionis. Ok, perfecto. Pero la gran pregunta que se plantea es que a partir de que se declaró inconstitucional esta norma, ¿de qué va a servir obtener un laudo si lo vamos a ir a ejecutar al extranjero? Un tribunal extranjero va a decir, sí, perpetuatum jurisdictionis, pero es que pero aquí no hay convenio arbitral. ¿Por qué? Porque la misma Corte de Constitucionalidad de su país declaró que no hay de voluntades. No se conformó, como bien dijo Eduardo, es el requisito esencial del convenio arbitral. Entonces, perpetuatum jurisdictionis, ¿de qué nos va a servir? Dos, pensemos otro aspecto. Ese juzgado, ese tribunal arbitral que está conociendo, a sabiendas que la norma fue declarada inconstitucional, les pregunto a todos ustedes, ¿está actuando de buena fe o no? En Guatemala nadie puede alegar ignorancia ni desconocimiento de las normas jurídicas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de ese laudo? Un laudo que está cojo, que adolece de un vicio. La ley del organismo judicial dice que en todos los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. Ok. Si esa norma fue declarada inconstitucional y fictamente le van a aplicar la ley que le da competencia al tribunal arbitral, ¿dónde vamos a parar? En áreas de la seguridad jurídica, del principio de que nadie puede alegar desconocimiento de las normas legales. O sea, es una contradicción en sus propios términos. Y eso en la parte, vamos a decir, en la parte estrictamente procesal arbitral. Pero vayamos al convenio. Un convenio puede presentar varias situaciones. Primero, un convenio que no ha surgido a la vida conflictiva, pero puede surgir pasado mañana. La Corte da la impresión, o por lo menos no es clara en decir que ese convenio ya quedó invalidado. ¿Por qué? Porque no ha dado derechos adquiridos a la parte actora. La Corte, en alguna sentencia, tal vez ustedes la recuerden cuando se quiso modificar el Código de Trabajo, estableció en principio una sentencia que redactó Jorge Mario García Laguardia, donde vuelve al tema de que en Guatemala la teoría predominante en el derecho en general es la de los derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos surgen única y exclusivamente al momento que nacen a la vida jurídica en forma, vamos a decir, natural. Pero si cualquiera de nosotros tenemos un contrato no a conflicto, sino que el conflicto nace dentro de 10 años, estos tienen que transcurrir esos 10 años para que podamos tener un derecho adquirido que pase a formar parte de nuestro patrimonio. Y en este caso es el derecho de que yo puedo ir a demandar esa relación jurídica. Pero todos los contratos que están celebrados al día de hoy y afortunadamente han sido pacíficos, esas cláusulas o sin convenio, sin cláusula, pues prácticamente ya quedaron sujetas única y exclusivamente al artículo 1039 del Código de Comercio, o sea, siempre y cuando haya acuerdo de las partes, vamos al arbitraje, si no, vamos a la jurisdicción ordinaria del Estado.
Solo añadiendo una nota a pie de página. Imaginemos que ese tribunal arbitral que ya recibió pruebas, etc., se publica la sentencia y dicta el laudo. ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros, como abogado de la parte bajo este laudo, haríamos? Inmediatamente plantearíamos un recurso de revisión diciendo: señores, aquí no hay convenio arbitral, porque era un convenio arbitral tácito basado en una regla expulsada del ordenamiento jurídico. Final de la historia, pienso yo. ¿Usted quiere añadir algo? Creo que la acción y ampliación también nos quedó en deuda. El recurso fue rechazado porque la sentencia era clara y no había dejado de resolver algunos de los puntos sujetos a la discusión. Pero aclara que, como es una inconstitucionalidad, tiene efectos hacia el futuro y que por consiguiente los laudos ya dictados pues su validez, obvio, y que, esto es importante, los arbitrajes en curso conservan su validez, son válidos. Yo entendería que son válidos hasta el momento en que se dictó la sentencia, pero en el futuro, ¿cómo se va a resolver? Va a tener validez. Yo creo un poco más allá de lo que ustedes mencionaban. El laudo que se dicte ahí va a tener validez. Si ya no se podía seguir tramitándose en arbitraje esa diferencia. Hay un principio procesal, que las reformas a las leyes procesales entran en vigor inmediatamente. Ya no se podía seguir tramitando el arbitraje. Lo actuado hasta ese momento fue válido, la prueba recabada, pero en adelante tengo mis dudas de que pueda continuar. Por último, en cuanto a las diferencias con el 316, creo que dicen que no entran en conflicto, pero sí entraron en conflicto, independientemente que tenían perfecto derecho para cambiar jurisprudencia, porque no causa cosa juzgada, como explicaba Gabriel, no lo hicieron. Pero para mí sí hay una diferencia que amerita una explicación posteriormente y por foros. Gracias. Doctor Mayora, digamos, ya nos explicaron cómo quedó el régimen de solución de conflictos para estos contratos. ¿Cree que esta inconstitucionalidad o el nuevo régimen de solución de conflictos manda un mensaje a los inversionistas extranjeros, y en todo caso es un mensaje positivo o no? Pues pienso que este tipo de soluciones, como la que se adoptó en el artículo 291 del Código de Comercio, los guatemaltecos llamamos huizachadas. Y no quiero ser, digamos, peyorativo y eso. Imagino que las personas, los colegas que tuvieron que preparar esto, tuvieron que hacerlo a la carrera. El proceso legislativo en el país, el proceso parlamentario es sumamente complejo y bueno, en una época en nuestro país, como ocurre en la tradición jurídica continental europea, que es la nuestra, pues un órgano como por ejemplo el Ministerio de Gobernación y Justicia, como se llamaba, pues organiza una comisión revisora de las leyes para implementar el X, Y o Z, hace un análisis de derecho comparado, opiniones, mira qué ha ocurrido en otras jurisdicciones en la práctica y formula un anteproyecto con toda una exposición de motivos, de tal manera que cuando se implementa el tratado, todos los aspectos, incluyendo los de constitucionalidad, han sido tomados en cuenta. Aquí, en cambio,
diría yo, sobre todo durante las últimas 3 o 4 décadas, estas cosas se hacen a la antigua expresión al lazo, y entonces ocurren este tipo de asuntos. Yo pienso que los inversores, tanto guatemaltecos como extranjeros, ante este tipo de circunstancias tienen efectivamente que cuestionarse la seriedad, tienen que cuestionarse la certeza, la seguridad, etcétera, de sus inversiones, porque pues no es nunca buena noticia que uno de los grandes códigos, como es el Código de Comercio, sea manipulado de la manera como lo fue y unos años después sea pues declarada inconstitucional a reforma que pretendía pues implementar la importancia que tiene el dedo. Así que yo pienso que efectivamente son señales desafortunadas, y que esto podía haber sido objeto, debía haber sido objeto de una revisión legislativa serena, adecuada, ordenada, y que los órganos del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, como el Ministerio de Gobernación, etcétera, podían haber convocado a una comisión de expertos que revisaran el artículo, que propusieran una modificación ordenada con su exposición de motivos, etcétera, etcétera, y que no ocurriera pues de esta manera, vamos a decir, desafortunada para efectos de la imagen de certeza, de seguridad, de estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Licenciado Chávez Bosque, a usted preguntarle ¿qué efectos prácticos ve de esta sentencia? Un poco en la línea de la pregunta anterior, yo creo que digamos, en general el régimen era de alguna manera proteccionista hacia el agente o al distribuidor. Sabemos que el régimen de terminación sin indemnización era más rígido, pero esto modifica un poco la balanza o para alguna de las dos partes, que igual ve alguna otra implicación práctica que valga la pena resaltar. Bueno, primero que todo, creo que el zigzag jurisprudencial provoca inseguridad jurídica y eso es grave para el país. Pero ahora ya tenemos sentadas claramente las bases de lo que va a ser la doctrina, y es realzar la voluntariedad del arbitraje, el que no se pueden poner condicionamientos para acceder a la jurisdicción ordinaria, etc. Va a tener efectos sobre otras leyes, indudablemente, pero en lo que respecta al contrato de agencia, ya existía desde la vieja ley un privilegio para el agente. Acuérdense que no había ni siquiera que probar el daño, básicamente ya estaba estipulada la forma en que se tenía que calcular la indemnización a pagarse. No creo pues que ahora haya cambiado mucho la situación entre las partes de ese contrato. Lo único es que pues tendrán que invertir más tiempo, porque en tanto no haya tribunales especializados, tribunales mercantiles, los tribunales actuales no van a tener la misma capacidad que un tribunal arbitral en principio para conocer este tipo de asuntos. Les va a tomar más tiempo, 5 años mínimo, pero fuera de eso no hay otra consecuencia ni privilegio en particular para alguna de las partes. Gracias, doctor Orellana. Gracias. 2 que 3 reflexiones. La primera de ellas es que hagámonos una pregunta. ¿Por qué, siendo de naturaleza mercantil los contratos de agencia, representación o distribución, se ha tratado de darles una protección casi paralela o semejante al contrato de trabajo? Pareciera que es un contrasentido, pero la realidad guatemalteca, creo que por lo que yo estudié allá por los años 70 y tantos con mi tesis de graduación, justificó esta protección de los
agentes, representantes o distribuidores sobre la base de que ellos adquirían un inventario muy grande de parte del personal y que obviamente si cortaban esa relación de comercio se quedaban con una bodega llena de productos que no iban a vender. Esto en la práctica del derecho de la competencia se llama overstocking. Y lo que viene a reflejar es la ausencia de una ley de competencia decente y gubernamental. Porque si esta ley existiera, no se darían todos estos problemas que generan o que nacen de los contratos a los que me he referido. Entonces, un primer punto es que hay una atrofia legislativa en perjuicio del agente representante o distribuidor, pero que se canaliza o se ha pretendido canalizar burdamente en una forma como que se tratara del derecho laboral, en protección supuestamente del empresario de la parte débil que es el guatemalteco, para ponerlo en términos como se discutió en el Congreso desde la primera vez esta legislación. El otro aspecto que también me gustaría llamar la atención y que está, Francisco lo tiene en su cuadro, es que hoy en día efectivamente está reconocido con carta de inconstitucional que no puede reconocerse la validez del arbitraje o el arbitraje forzado. Esto nos lleva a pensar que definitivamente hay una buena cantidad de leyes actualmente en nuestro sistema jurídico que eventualmente van a ser atacadas precisamente por esta deficiencia. ¿Cuáles? Pensemos la ley del mercado, valores y mercancías. Bueno, y algunos otros. Fíjense que incluso la ley de lo contencioso administrativo y la ley de compras y contrataciones son más amplias, más holgadas, más ajustadas a la Constitución. Pero el hecho es que cuando se piensa o se quiere forzar una determinada legislación en pro de un privilegio, sea este de carácter procesal, sustantivo, etcétera, tarde o temprano, como decían los abuelitos, acaban mal. Y tenemos hoy aquí la prueba latente y más peligroso aún, la incertidumbre de cuántas otras leyes que contienen semejante adefesio, como es el arbitraje ficto, van a ser declaradas inconstitucionales en el futuro inmediato. Gracias. Gracias, doctor. Justo quería plantear ese tema de otras leyes. Ya nos comentó que sí ve un riesgo, pero quisiera abrir entonces también el espacio para que los otros panelistas nos compartan su opinión. Usted mencionó la ley del mercado de valores y mercancías. Esa es una que yo tengo en mente, que dice que salvo pacto en contrario, los contratos de bolsa se resuelven por la vía arbitral, pero va tan lejos, porque incluso designa un centro en específico, que es el CDCA, que creo que representaba el Centro Privado de Dictamen y Conciliación, que ya no existe. Entonces, creo que eso es aún más grave. Pero hay otras, y otro caso que no es exactamente igual, pero que creo que puede estar relacionado, es la famosa ley de APPs, que el nombre completo es Ley de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica. En este esquema, todas las disputas se resuelven por conciliación y arbitraje, y no hay otra manera de pactar en contrario. La ley ya establece el mecanismo de resolución de disputas. Entonces, ¿qué efectos ven licenciados Mayora y Chávez a estas normas que tienen escenarios similares? ¿Ven el mismo riesgo?
Bueno, la respuesta corta es sí, pero en línea con mi comentario anterior, creo que este es el momento para que los órganos del Estado de Guatemala que tienen que ver con la recta aplicación de las leyes, con la funcionalidad del ordenamiento jurídico, etcétera, pues iniciaran procesos de revisión ordenados y congruentes con la nueva doctrina del máximo tribunal constitucional, en lugar de la actitud del avestruz, y esperemos a ver qué pase ahí afuera, ¿verdad? Pienso que, digamos, un Estado serio, un Estado que valora su ordenamiento jurídico, procura resolver ese tipo de circunstancias. No tengo demasiadas esperanzas que así vaya a ocurrir. Pero otro comentario brevísimo es que pienso que estas leyes a las que estamos haciendo referencia, desde la del mercado de valores y mercancías hasta la de contrataciones del Estado, pasando por esta disposición del 291 del Código de Comercio, lo que transmiten como mensaje subyacente y encuentro yo digno de mucha reflexión es: la justicia estatal no funciona bien. Y este es el problema claro, porque todas estas disposiciones del convenio arbitral tácito o de someter este tipo de asuntos al arbitraje, etcétera, etcétera, en el fondo lo que plantean es, como no tenemos expectativas de resolución severa, acertada, a fondo de los asuntos en la justicia estatal, pues entonces mejor intentemos dejarlo en el ámbito del arbitraje. Y creo que esto es sumamente importante para nosotros juristas, de intentar verdaderamente que se reforme, que se reconsidere. Hemos asistido todos a esta situación tan compleja de las comisiones de postulación. Verdaderamente cualquier inversor que lea cualquiera de los diarios, sean digitales, sean impresos, las redes sociales, tendrá que preguntarse, pero aquí qué pasa, ¿verdad? Cuando esto debiera ser objeto, digamos, de un proceso muy transparente, muy sereno, etc. Así que dejo ahí mis comentarios. Un breve comentario. Creo que Eduardo tocó el punto clave. El sistema judicial no está funcionando. Hay una mora espantosa, una presa terrible en los tribunales civiles y mercantiles. Tenemos que buscar otra forma para solucionar nuestros diferendos. Ahorita aparentemente se ha cerrado la vía del arbitraje si se quiere imponer, pero como bien lo dijo Eduardo, tenemos que empezar a trabajar, porque el derecho es cambiante, tiene que responder a las necesidades de la población, no está escrito en piedra, incluyendo la Constitución, y tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para que pueda haber un acceso verdadero a la justicia, ya sea justicia ordinaria, justicia privativa. Pero es un punto importantísimo, complejo, que no tenemos ahorita una solución. Muchas gracias. Voy a recoger muy brevemente algunas de las conclusiones o algunas conclusiones principales, y luego vamos a pasar a la fase de preguntas del público. Creo que los panelistas pues estuvieron de acuerdo en que no tanto es un impedimento a los artículos 29 y 43, pero más la problemática es de cara a los convenios internacionales, en concreto el convenio de Nueva York, que establece un riesgo para la ejecución y la anulación del laudo, porque pues, la sentencia refleja que no se conforma un convenio arbitral, o sea que el abordaje de la inconstitucionalidad podría ser un poco defectuoso. Otro tema principal es que ese zigzagueo, como lo llamó el licenciado Chávez Bosque en la jurisprudencia
pues no es adecuado, no ayuda a generar certeza jurídica y en todo caso pues, la fundamentación no fue suficientemente robusta. Eso genera obviamente falta de certeza. Creo que los panelistas concluyeron en que sí se abre la puerta o la posibilidad de otras inconstitucionalidades sobre normas que ya se mencionaron, y también pues mencionábamos hace un poco el tema del problema judicial, la mora, que es la contrabalanza del arbitraje, y que pues esto de alguna manera refleja como una intención de recurrir al arbitraje más que a la vía judicial, pero la vía judicial tiene graves problemas, y también digamos debería haber un intento serio de revisar esas normas que ahora se ponen en cuestionamiento y evaluar una modificación, un esfuerzo coordinado de parte de diferentes entes del Estado. Así que yo pues lo resumo así, espero no haber modificado sus ideas, y ahora pasamos a la parte de preguntas del público, así que si alguien tiene una duda, por favor levante la mano, y que la levantó el licenciado, el doctor Villagrán, así que primero ahí y después al licenciado Ceballos. Muchas gracias por la excelente exposición de los tres expositores. Mío es un comentario, tipo pregunta, que quisiera saber sus observaciones. Con esta ya le he discutido bastante con Gabriel, pero va en el sentido que en uno, cuando mira la forma de reparación, solo la inconstitucionalidad era diferente. Solo la reparación era dejar sin efecto la ley. Okay. Entonces, para llegar a este nivel, fue una deficiente estructura y contexto legal. Me refiero de primero el MINECO pasó una ley, lo que es la iniciativa, Congreso la aprobó, y luego la CC por más de 12 años tuvo jurisprudencia manteniendo esto. E inclusive en medio, todos los laudos, que como eso fue la sociedad y todas las empresas y cámaras así de arbitraje, mantuvieron. Sería interesante sociológicamente qué árbitro se opuso a eso, porque no sé, porque sabía desde error desde acá. Pero al final decir, y como dicen, ¿por qué la CC no llegó a eso? Porque no pudieran pensar que una CC decir que lleva más de 12 años, y eso voy por el último párrafo de la sentencia, que es como un reconocimiento mea culpa, que dice, sí, tiene efectos ex nunc, pero no puedo avalar o desavalar ahora que cualquier laudo que se dispararon en todos esos años tiene vicio de entrada y de inicio y es inejecutable a la ley. No importa si fueron durante la ley o no, bajo el derecho internacional no importa, el derecho nacional solo es evidencia, punto. Y lo otro es que todo futuro y eso que ya se entrega es inexequible. Entonces estamos remediando lo que es una deficiencia de estructuras de Estado, por lo que tenemos que analizar más. Como dice el doctor Mayora, MINECO es el encargado del régimen de comercial y jurídico del Estado. Entonces, y eso la CC tampoco aporta absolutamente nada. Y ellos solo se lavan las manos, inclusive de quién es el intérprete de los tratados. Porque ellos dicen que no pueden interpretar tratados de derecho internacional en materia que es más allá de derechos humanos. ¿Quién le queda? ¿Cómo lo hace? MINEX, Ambiente y otros. ¿Quiénes? Entonces, todas esas revela la sentencia una estructura del Estado de una forma que ha sido, que es limitada, incluso viendo más allá. Y lo otro es la forma de cómo se litiga en Guatemala, que es solo de manera muy doctrinaria. Hay la sentencia tal, la sentencia tal. No aterrizamos a contexto. Pues aquí viene la otra parte de nuestra sentencia. Tal vez los jueces pensaban que estamos aplicando casta. Y nosotros le dijimos, no, el casta es distinto. Si usted lo mira ya pegado a la creación de un mercado que pide, como dicen, considerando sobre el preámbulo de casta, que es la creación de un mercado, ¿qué se necesita? Ejecución de sentencias. Y ahora los tres magistrados dieron la pena. Entonces, es una mejor explicación de lo que es el contexto transnacional de esta forma de aplicación de las leyes. Entonces, esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias. El foro es tan rico que ustedes han demostrado la disconformidad que tienen pues, en el planteamiento que hizo el doctor Gabriel que han planteado los otros panelistas. Estamos claros que la Corte se quedó corta. Sin embargo, en el orden práctico,
los que estamos en arbitrajes en trámite de esta norma que fue declarada inconstitucional, quiero saber sus opiniones. Si hay mala fe, los que están tramitando, como mencionó el doctor Gabriel, ¿qué deben hacer? Inhibirse de una vez, utilizar el mutatis mutandi de inventar, dejando la prueba válida. Podría aplicar la parte que es favorecida con el laudo que dicten, no obstante esta inconstitucionalidad, hacer ver que invocando esta norma el laudo es nulo o tiene efecto de nulidad bajo ese concepto de revisión que tiene y que la sala puede en un momento dado contener. Son preguntas prácticas porque estamos en el día a día y no sé si esa autoactividad que pueden invocar los árbitros que estamos ahorita en el trámite puede decir no, la Corte, aunque declaró sin lugar la aclaración, dijo son válidos los laudos, más deja abierta esa complejidad de qué pasa en el trámite. Continuamos, es una inquietud que tengo, más las otras ministras. Muchas gracias. Yo lo veo, y hago mi opinión muy personal, que aquí tenemos que considerar dos aspectos, o tres posiblemente, en términos del arbitraje. En primer lugar, hay un principio jurídico que dice que lo que es nulo desde un principio jamás produce efectos legales. Esto implicaría la prueba, la perpetuación de jurisdicciones, etc., aplicable incluso a los procesos en trámite. Viene la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y dice que no, que en el caso de la sentencia de inconstitucionalidad, esta rige a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial. Ok, entonces vuelvo al punto para los procesos en trámite. Podría considerarse la perpetuato jurisdictionis como un derecho adquirido, pero el punto sería un derecho adquirido estéril, porque a la larga, cuando se produzca el laudo, ese laudo, ¿dónde lo va a ejecutar? Máxime si es en el extranjero, porque difícilmente un tribunal extranjero y con árbitros avisados y experimentados le va a reconocer validez. Difícilmente un tribunal supremo como el de Colombia, al darle el exequatur a un laudo, lo va a admitir. ¿Por qué? Porque va a partir de la base de que está en contradicción con la Constitución misma de la República de Guatemala. Pero también hay otro punto que vale la pena considerar: el principio de la buena fe. ¿Por qué de la buena fe y por qué lo insisto tanto? Porque primero, si lo vemos desde la perspectiva del derecho privado, el derecho mercantil se rige básicamente por el principio elemental básico de la buena fe. En el derecho público, aunque un poquito reticente y matizado y desnaturalizado, la buena fe también tiene su trono en el principio de legalidad y sobre esa base se ha desarrollado. Entonces, aquí tenemos el siguiente aspecto que yo mencionaba. El tribunal arbitral está integrado por árbitros que por lo general son abogados, pero aunque no lo fueran, el principio general es que nadie puede alegar ignorancia y desconocimiento de la ley. Y otro principio que dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, etcétera, y que las personas están obligadas a cumplir con el ordenamiento jurídico de Guatemala. Entonces, vuelvo al punto, su pregunta me parece muy interesante, pero la obliga a formularse una pregunta anterior.
hay buena fe cuando un tribunal, a sabiendas de que la norma fue declarada constitucional, va a continuar tratando un arbitraje. Ese resultado, tarde o temprano, va a ser juzgado. A mí me llama poderosamente la atención cuántos arbitrajes verdaderamente existan bajo esta disposición 291, porque mi experiencia de muchos años pues en ver, revisar, asesorar en este tipo de contratos, realmente los principales, sea para una distribución local, sea para una distribución regional o internacional, uno de los temas que tienen clarísimo es que hay que prever en el contrato todo lo relativo a indemnizaciones, terminación, prórroga, todos estos aspectos, porque como ya señalaba Gabriel, la temática proteccionista no es exclusiva de Guatemala, no es de hace unos años, sino la antigua ley que regía estos contratos, si no recuerdo mal, era el año 78. Entonces, esta actitud proteccionista que no la inventamos en esta jurisdicción, ni mucho menos, ha existido en diversas partes del mundo, incluyendo toda Iberoamérica. Creo que sería interesante averiguar si realmente nos vamos a encontrar casos y cuántos pudieran ser, pero creo que todos tenemos la experiencia de que, digamos, la parte demandada a quien le estuviesen reclamando una indemnización por inventario no vendido, por inversión en publicidad, por inversión en bodegas, por lo que ustedes quieran, el abogado inmediatamente en ese proceso va a plantear una objeción. Si el tribunal de buena o de mala fe insiste en continuar con el asunto, va a plantear un amparo. ¿A dónde va a ir a ese amparo? Va a llegar a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo pienso que en este tipo de asuntos, pues, en la práctica, con lo que nos vamos a encontrar es que, por una razón u otra, más tarde o más temprano, la cuestión le va a regresar a la Corte de Constitucionalidad, la parte que se considera afortunada de estar en un arbitraje planteando su demanda, pues quiere permanecer ahí, y la parte que se considera desafortunada y que están reclamándole y exigiéndole, pues así que esta es la mía, y plantear las objeciones, los amparos, las apelaciones, etcétera, y eso va a regresar a la Corte. Yo, de verdad, para mí la aclaración, la impresión no aclara mucho, creo que mezcla un montón de problemas de leyes en el tiempo, de ex-nunc, de ex-tunc, una temática que yo no estoy tan seguro de que arroja alguna luz. Termino diciendo que al no existir ya en el ordenamiento jurídico las bases de un convenio arbitral tácito, simple y sencillamente la base del arbitraje deja de existir porque el arbitraje se basa en un convenio arbitral. Si no existe expreso por razones obvias y el tácito no puede existir, ¿cómo puede subsistir el arbitraje? Solo un pequeño comentario antes de la próxima pregunta, y es un poco relacionado a la pregunta y la falta de certeza que pueden generar unos procesos. Y aquí viene el comercial de CRESIG. Solo aclarar que nada impide que se pacte un acuerdo arbitral para estos procesos, incluso para los procesos en curso. Y si van a pactar, licenciado Ceballos, que sea CRESIG. Adelante con la Solo próxima. me gustaría, esta hipótesis nosotros también la consideramos. Y una solución puede ser que el tribunal arbitral de oficio convoque a las partes y les proponga
si quieren continuar con el arbitraje o no. Porque si ellos, las dos partes, están de acuerdo, por convocatoria del propio tribunal, ahí se constituyó la cláusula arbitral. El convenio arbitral está manifiesto por la voluntad de ambas partes. Ahora, si una de ellas no contesta, pero continúa empecinada, litigando, y la otra concurre y dice que sí, hay un acuerdo, si ustedes quieren, tácito, pero también con la duda de si sigue siendo válido ese arbitraje por actos propios de la parte que no contestó, pero que persistió en continuar litigando. De acuerdo. Creo que la licenciada Castillo tiene un micrófono. Sí, gracias. Buenos días. Me gustaría saber su opinión, atendiendo a las verdaderas causas que motivaron la inconstitucionalidad, lo que ustedes piensan acerca de la legislación peruana, por ejemplo, que su constitución establece como obligación establecer la cláusula arbitral dentro de los contratos en los que interviene el Estado. Me gustaría conocer qué piensan acerca de esa disposición frente a los efectos de la 5985. Bueno, yo le diría a primera vista que desde una perspectiva publicista me parece un contrasentido que el Estado renuncie al ejercicio de una de sus funciones básicas, que es la administración de justicia, y obligue a sus propios órganos a acudir a una jurisdicción privada. Lo veo como un voto de desconfianza hacia el sistema de administración de justicia peruano. Es exactamente lo que pienso de las comisiones de postulación, otro voto de desconfianza para el Congreso de la República, porque no creemos en su capacidad para elegir decentemente a los magistrados. Solo añadir a ese comentario que pienso que es del lado del derecho del arbitraje y de toda la teoría jurídica que sustenta el arbitraje, es también desafortunado porque una vez más el edificio del arbitraje tiene sus cimientos en la voluntad de unas partes que puedan disponer de la materia que se arbitra. Entonces, es una disposición que seguramente en las circunstancias políticas, jurídicas, económicas, etcétera, del Perú de ese momento se estimó que era la salida probablemente para miles y miles de asuntos trabados en la jurisdicción contencioso administrativa. Hoy día el Perú es el país de Iberoamérica con más centros de arbitraje, con más árbitros, con más asuntos arbitrales, y obviamente pues ahí está la razón, pero desde un punto de vista técnico de la teoría del derecho arbitral realmente no tiene tanta naturaleza, es una anomalía teórica. No es que discrepe, pero creo que una solución al problema, igual de Perú, pues, de Guatemala, sería que uno de los requisitos del contrato de agencia o distribución fuese el que contemplara una estipulación de la forma de resolver los conflictos. Obligar a que los contratantes decidan de una vez, para que su contrato sea válido, que van a acudir a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje. Y se acabó el problema. Gracias. Creo que una última pregunta para cerrar el foro por tiempo. Allá atrás. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación realmente magistral. Creo que ha quedado claro el tema del arbitraje obligatorio que siempre genera tantas dudas. Mi pregunta muy concreta va sobre su opinión en cuanto al sometimiento, cambiando un poquito el tema, el sometimiento a ley extranjera para un contrato de distribución, agencia o representación en Guatemala, especialmente relacionado en cuanto a poder pactar sobre la terminación del contrato y no aplicar el 290. ¿Y qué experiencias han tenido ustedes en los tribunales de justicia si se ha impugnado algún sometimiento a ley extranjera? Gracias. Hay dos puntos, perdón, exclusivamente.
Hay dos puntos que vale la pena considerar en este caso. El primero de ellos es que ha sido una tradición jurídica en Guatemala, desde 1920 y tantos, cuando se aprueba el Código de Bustamante, el Código de Derecho Internacional Privado, el pacto de sumisión. Por otro lado, si mi memoria no me falla, un poco antes en el Código Civil había una disposición parecida. ¿Por qué? Porque recuérdense que Guatemala ha sido un país recalcitrantemente favorable al derecho privado. La libertad, el derecho de propiedad implica el derecho de disponer de los bienes. Y si implica disponer de los bienes, yo puedo disponer de la jurisdicción a la que me quiero someter para el cumplimiento de un contrato. Incluso la ley del organismo judicial establece en algunos casos ciertas supletoriedades aplicables a este principio. Eso lo tenemos desde finales del siglo XIX. Pero voy a algo más importante. En este caso, la Corte rehuye analizar el tema del pacto de sumisión. Pero el pacto de sumisión, si lo analizamos en perspectiva que emana de la sentencia, podríamos decir que el pacto de sumisión está prohibido única y exclusivamente para 3 contratos en todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Esos contratos son agencia, representación y distribución. Porque si yo celebro un contrato de pacto de voto, para poner un ejemplo, y lo sujeto a la jurisdicción de Inglaterra, no hay problema. Puedo incluso pactar que ese pacto de voto se litigue, se lleve a un arbitraje en Londres con las leyes inglesas. No hay problema. Pero fíjense que en este caso la discriminación es expresa para 3 contratos. Hoy tenemos, por decir algo, una invitación abierta que nos hace la Corte de Constitucionalidad para mejorar el planteamiento que nosotros fuimos capaces de satisfacer a gusto de la Honorable Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad. Pero vayamos a otro punto. Fíjense, sin ir tan lejos, que ese pacto de sumisión durante la pandemia hubo 2 contratos de derecho público supuestamente creados bajo el estado de necesidad de una pandemia con Pfizer y con Rusia para las vacunas, y ambos tenían arbitrajes fuera de Guatemala. ¿Y qué fregados? Bien. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tenemos que someternos única y exclusivamente a 3 contratos cuando todo el resto del espectro contractual del orden que establece el ordenamiento jurídico de Guatemala lo permite? Es inaudito, es injustificable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista constitucional. Así es que está abierta la invitación para que promovamos esa acción, pero ya tal vez ni vale la pena porque está declarado inconstitucional el arbitraje, y entonces pues para estos casos. Doctor, ¿va a añadir algo? Lo cerramos. Les agradezco a todos su participación, en especial a los 3 magníficos panelistas, de verdad muy apreciados por su tiempo y exposiciones. Nos vemos a la próxima. Buen día.